Hola amigos, buenas noches. Os voy a hablar de los pinceles, a ver qué os parece. Fijaros la cantidad de pinceles que tengo aquí. Pues todavía tengo por ahí muchos más, porque todas las personas que somos pintores y que restauradores, que nos dedicamos a esta profesión, pues cada vez que vemos algo que nos gusta, solemos comprarlo. Y fijaros el mazo de pinceles nuevos que tengo. ¿eh? Tengo pinceles nuevos, tengo pinceles usados, tengo pinceles nuevos también, de otras formas, de otros... Y incluso tengo hasta brochones. Todos tienen utilidad. Yo normalmente utilizo 4, 5 o 6 tipos de pinceles, aunque todos en alguna ocasión los uso, ¿vale? Hay un pincel un tanto extraño que lo utilizan poca gente, que es este que es en forma de abanico. En forma de abanico, bueno, pues tengo varios. Su uso, bueno, pues se puede utilizar casi como si fuera una espátula, porque si usamos el pincel y empezamos a dar color, casi como si fuera una espátula, tiene una forma de usarlo. También, si queremos usarlo con el canto, podemos fabricarnos pues un árbol, más o menos, las hierbitas, otra forma de usarlo. Podemos incluso utilizarlo para las olas. Entonces, en una marina le ponemos aquí unas olitas como si estuviéramos en Matalascañas, y podemos de alguna manera también utilizar este pincel para imitar un poco las ondulaciones del mar. Fijaros, hierbitas, agüitas, olas incluso, que están aquí chocando. Fijaros la cantidad de utilidades que puede tener. Porra, que se le escapa este pincel en abanico. Un pincel raro porque normalmente la gente no lo usa porque no sabe muy bien qué hacer con él. Ahí, bueno, esto también lo utilizan algunas señoras y algunos caballeros para el maquillaje, porque puede de alguna manera expandir la pintura con bastantes centímetros de anchura, y es usado también en maquillaje, aunque el maquillaje suelen ser más suaves todavía que este, pero se usa. Bueno, hay un tipo de pincel que yo uso mucho, que es el pincel que no tiene punta, que es plano, ¿vale? Este pincel hay dos formas de usarlo. Una forma es esta, con lo que abarcamos una anchura, y también podemos usarlo con el filo, con lo que tenemos otra anchura de pincelada. Y lógicamente, como este, podemos usarlo de distintas maneras y podemos tener resultados totalmente distintos. Estos tienen varios calibres, ¿no? A mí me gustan muchísimo porque incluso los de calibre pequeño, son bastante útiles, porque lo mismo, para cosas con determinada precisión, pues podemos organizar, no sé, una carita en un momento dado que necesitemos nosotros, y se va ahí tenemos una carita y se puede usar de la misma forma. Es interesante el exceso de medio, dejarlo en el trapo, por eso es tan importante el trapo. A lo mejor incluso hablo del trapo única y exclusivamente. Y fijaros que si lo hago de frente, tiene la misma anchura
que este otro pincel que era tan gordo, tan grande. Este es del número 16. Y sin embargo, este puede, si se utiliza de frente, puede tener casi el mismo grosor. Y se utiliza de lado, fijaros ya, qué detalle. Son dos formas de usar los pinceles espatulados, de frente o de perfil o de lado. Nos encontramos con un montón de tipos de pinceles porque en función de lo que vayamos, de la pintura que vayamos a realizar y los trazos que vayamos a realizar, pues necesitamos un tipo. Este pincel redondo, de punta, y además muy ancho en su base, en la parte más próxima al cabo metálico, y además se abre y después termina en punta. Si se chupa un pincel, queda finísimo, finísimo. Bueno, pues este pincel, en función de la presión que ejecutemos al pintar, pues nos pueden salir trazos más gordos, o nos pueden salir trazos finos y delicados. Fijaros. Y en función de la presión que ejerzamos, de menor a mayor anchura. La presión es importantísima. La presión que se ejerce al pintar sobre el pincel y la tabla, el lienzo o cualquier superficie que estemos usando es fundamental. El ejercicio de ejercitarse de una raya o un poquito más gorda o un poquito más gruesa o un poquito más gruesa. Fijaros que es el mismo pincel y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 o incluso más grosores cada vez que aplicamos la pintura. Este es interesantísimo también. Ah, una cosa, esta parte ancha es como si fueran las antiguas bigoteras que se cargaban de tinta para la pintura lineal. Entonces, esa parte ancha es la que retiene la pintura, por eso son muy prácticos, porque pueden cargar pintura si está bien diluida y podemos pintar bastantes metros o decímetros o centímetros con este tipo de pincel. Fijaros, el mismo tipo de pincel, lo chupo un poquito y tiene este tipo de punta, finísima. Pero fijaros el trazo tan grueso que se puede usar. De hecho, cuando he participado algunas veces en pintar la portada de la Feria de Abril de Sevilla, pues uno de los pinceles que he utilizado con bastante seguridad bastantes veces es este tipo de pincel. Y da un resultado magnífico para pintar con pintura acrílica sobre tabla. Se me cayó. Como tú comprenderás o como comprenderéis, los hay de distintos tamaños. Fijaros lo pequeñito que es. Pero es que hay otro que yo utilizo muchísimo y es este. Este es un pincel que es de cola de Malta sibelina, que valen carísimos, se utilizan principalmente para la acuarela, pero les pasa igual que a estos, que son de punta fina, se ensanchan desde la base hasta la punta, la parte central está bastante ancho y con esto resulta de que tiene la labor de bigotera, recoge bastante pintura en función del medio que le pongamos y la verdad es que queda fenomenal porque no te cansas de pintar, no sé, podemos... ya hemos hecho aquí las hierbitas, bueno, pues si queremos poner algún tipo de planta así un poquito más pintoresca, más definida, pues fijaros cómo podemos organizar una planta. O podemos incluso llegar a estadios tremendos en cuanto a hiperrealismo con este tipo de pincel. Lo uso bastante. Hay otros pinceles que lo usan muchos compañeros, sobre todo los que se dedican al retrato, que son los pinceles de lengua de gato. En realidad parecen una lengua de persona también. Fijaros que tiene una parte curva arriba. Entonces, estos pinceles
son ideales, ¿eh? Para ciertos trazos de la cara, ¿eh? Y arrastran muy bien la pintura y prácticamente casi no dejan huellas. Para las personas que quieren pintar prácticamente sin huellas, este. Si eres más atrevido y quieres dejar más huellas, pues puedo utilizar los planos, ¿eh? Se queda muy bien. Yo suelo utilizarlo porque hay una cantidad de pelos tremendo, de meloncillo, los hay de fibra sintética, los hay de marta, los hay de, bueno, de cantidad de cosas, ¿no? De cerda, en fin, el pelo es tremendo el que hay. Yo me encuentro muy a gusto pintando con este tipo de pincel que son de fibra, ¿eh? Con este tipo de paletina, que también se utiliza mucho, que es de fibra también. Y me gusta muchísimo, sobre todo para las partes más finas, pequeñas, delicadas, este otro pincel que es de cola de Marta Kolinsky. Yo utilizo el número 4, porque creo que pinceles con menos numeración, que aparentemente son más finos, vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes, que en función de lo que uno apriete, puede uno llegar a hacer rayas que son casi indefinidas, casi no se ven, ¿eh? Y por último también puedo utilizar paletinas como esta para los fondos, brochones como, se cayó uno, como este, que me puede servir también para fondos y para muchos efectos, ¿eh? Y lo que no dejo de usar nunca son los pinceles viejos. Yo los pinceles viejos, todos los guardo y le doy siempre utilidad. Fijaros este, por ejemplo, que está totalmente despeluchado. Bueno, pues con esto podemos pintar perfectamente, pues, imitar las hojas de un árbol, ¿eh? Podemos pintar e imitar perfectamente las hojas de un árbol. Y en función de que si le queremos dar un poquito más de precisión, pues podemos utilizar, por ejemplo, este de punta fina, ¿eh? Y entonces pues le podemos poner también algunas hojitas, ¿eh? Podemos ponerle otro tipo de cosas que nos rellenen la composición. Y quiero hacer desde aquí un homenaje a un amigo, que en gloria esté, que yo lo quise muchísimo, que es a Daniel Puig Rodríguez Caso. Daniel Puig fue uno de los mejores pintores que hemos tenido en Sevilla, ¿eh? Y hizo aquel famoso, a mí me parece que es sublime, cartel del Gran Poder, donde se ve solamente la cara en primer plano. Eso fue creo que no recuerdo exactamente si es de un Vía Crucis, pero si pedís en internet cartel de Daniel Puig Gran Poder, veréis qué calidad tiene. No se puede hacer mejor pintando, tener una calidad en las manos, que bueno, reíros de la fotografía, porque la fotografía dice, bueno, la fotografía es perfecta, ¿para qué pintar? Bueno, pues que se utilizan con los pinceles, se cargan unos matices que es imposible que lo haga una máquina de fotos. De hecho, cuando hay, por ejemplo, algún trabajo específico sobre ornitología, sobre todo el tema de agricultura, distintos tipos de hojas, normalmente se hacen dibujadas y coloreadas, porque en la foto no se aprecia o no son capaces de resaltar en una foto la cantidad de detalles que tiene una hoja. Bueno, pues yo quiero rendir un homenaje a mi querido amigo Daniel Puig Rodríguez Caso, y aquí os presento el último mazo de pinceles con el que él estuvo trabajando antes de irse con San Pedro, echó un ratito, a tomarse una manzanilla con él. Y este es su caballete. Bueno, espero que esto no es una nota triste, sino alegre, porque yo estoy seguro que está pintando cielos, paisajes y está haciendo el retrato a otros que pille por allí.
Bueno, pues muy buenas noches. Muchas gracias.